Gente, hay algo que siempre me ha sorprendido. ¿Cómo es posible que haya pobres que le voten a la extrema derecha? Sí, personas que no tienen nada y resulta que apoyan a la misma élite que los esclaviza. Personas que tienen necesidades inmensas y defienden a multimillonarios que los tienen jodidos. La cosa es preocupante, es un fenómeno internacional, sucede en Europa o Estados Unidos, un fenómeno de manejar la gente, pero bien. Lo increíble es que pasa en países como Colombia con la mitad de la población en la pobreza. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué pasa? O sea, ¿estamos en un planeta zombie o qué? ¿Volvimos locos? ¿Somos bobos? Para entender la vaina yo creo que debemos pensar en un zombie concreto, uno que conozco yo, el zombie Samuel. Samuel resulta que vota desde hace tiempos a la derecha. El hombre piensa que está en un callejón sin salida. Él vive desinformado, frustrado. Y a Samuel le han hecho creer que lo mejor es que todo siga igual, que siempre manden los mismos. Lo que no quieren es que cambie nada. Y lo que tampoco sabe Samuel es que el día que se comió ese cuento, se quedó sin la oportunidad de reescribir su destino. Se convirtió en un zombie. Pongo su ejemplo porque resulta que Colombia vive en este momento pues una ventana de oportunidad histórica para millones de personas que pasan necesidades como Samuel. Pero resulta que los han convencido de que si se asoman a esa ventana van a perder lo poco que tengan, aunque sea un techo de zinc. Samuel nunca ha sido realmente consciente que hasta hace un año en Colombia nunca había gobernado la izquierda. Le han hecho pensar que esto es un dato anecdótico, una casualidad, eso es una vaina sin importancia, sin explicación. Nunca ha pensado que para mantener ese equilibrio miserable, esa balanza que está en equilibrio en la que en un lado hay unos pocos multimillonarios y en la otra hay millones de pobres, se necesita que los multimillonarios pesen un montón y que los millones de pobres, cada uno no pese nada, para que todos pesen lo mismo, para que se mantenga ese equilibrio, que los pobres no importen y ojalá se mueran tan rápido como nazcan. Y aunque sea histórico el triunfo, pues hay que decirlo. Petro ganó con un 3% apenas más que su adversario. Perdió las legislativas por goleada. Sí, fue histórico, pero perdió las legislativas por goleada. Y desde esa inferioridad el hombre tiene que llevar a puerto un naufragio llamado Colombia. Digo naufragio porque la derecha lo dejó con un país quebrado, en guerra. Quebrado porque se robaron todo. Guerra porque es un gran negocio. Y lo hicieron a propósito. Un día me dijo el zombie Manuel, que se joda el guerrillero Petro y todas sus bandas comunistas castrochavistas. Pequeño detalle que omite Samuel, es que si le va mal a Petro, le va mal a todo Colombia porque resulta que ahora es él el que lidera todos los proyectos del país. Samuel incluso se alegra cuando sus amos tienen el descaro y la deshonestidad de culpar a Petro de todos los males, como si Petro llevara 200 años en el poder, como si pudiera acabar en pocos meses con la pobreza que ellos han creado durante siglos. Para Zombie, Samuel, que le ha votado a Uribe, a Duque, a Rodolfo y a que haga falta a Fico, Petro es una anomalía temporal. Porque Samuel sabe que la realidad es que el país sigue en manos de sus amos, de la extrema derecha. Siguen teniendo los bancos, las tierras, los medios de comunicación, las industrias y sobre todo las maquinarias de corrupción. Y en una de esas, Samuel está esperando que le salga un contratico en estos días. La estrategia de la derecha es que el país entre en caos, que haya más muertos, más miseria, que quede demostrado que la izquierda no sabe gobernar y que la derecha es la que sabe. Que por eso siempre ha gobernado. Convencer a la gente de eso es clave para ellos poder volver triunfales al poder e imponer su orden, pero eso sí, más autoritarios y más violentos que nunca, con mano dura, que es como entienden los pobres. Desde que Samuel estuvo en el servicio militar, él estaba oyendo discursos patrioteros, cada vez más intolerantes. Al principio solo oía, no decía mucho, luego ya empezó a decir más, empezó a escucharse, por la presión social empezó a decir las cosas cada vez más, y al sumarse su voz a las de otros se fue envalentonando, se fue convenciendo de lo que decía. Su actitud le permitió entrar en un grupo lleno de gente que pensaba como él y dispuesta a canalizar toda su frustración. Y aquí es importante decir canalizar su frustración, porque canalizar
porque todo esto es un canal de mierda con dos orillas, una izquierda, otra derecha, y unos se van para un lado y unos se van para el otro, pero van todos en el mismo canal. Y a esto ayuda mucho los medios de comunicación como Caracol, RCN, Semana, propiedad de los amos que de tanto repetir el mismo guión para zombies, pues terminan convenciendo a la gente. No es casualidad que los grandes dictadores y genocidas del mundo lo primero que hagan es poner una gran oficina de propaganda. Y así es como los amos arrasan países enteros. Su herramienta son los gobiernos. Es más peligroso un político que un criminal. El criminal no tiene la capacidad de hacer leyes. Y para gente como Samuel, pues la demostración de que esa gente es excepcional es que son ricos y poderosos. Y Samuel no los culpa además por vivir en la miseria. Piensa que es la fatalidad del destino que le tocó, que eso va a cambiar entre más rico sea el amo porque a él le va a caer algo. Samuel no tiene miedo a estar equivocado, porque le han dicho que la vaina es A o B, extrema derecha o comunismo, cielo o infierno. La mente de Samuel no está educada para escuchar o dar argumentos. Está solamente educada para aceptar explicaciones simples e irracionales, porque es todo emocional. Por eso él prefiere rodearse de otros zombies con los que se entretiene, repite las mismas cosas y solo se activan ante el miedo y ante el odio. Los zombies como Samuel necesitan un jefe autoritario, alguien que le dé la orden de atacar, un Dios castigador que le diga a quién linchar, contra quién desatar toda esa frustración, un Dios a medida como el de Pablo Escobar, que les diga qué crímenes son buenos. Para el zombie Samuel lo bueno de tener un Dios así o un jefe así es que le da poder para ser juez, para ser victimario antes que víctima, para automáticamente ser vencedor en caso de guerra o de furia colectiva. Para Samuel, lo bueno que tiene la extrema derecha es que lo hace parte de un equipo de ganadores. Lo pone del lado correcto de la historia, de los patriotas, de la manito de Dios, de la gente de bien, del desarrollo. Y con tanto respaldo, pues claro, el fin justifica los medios. Y los medios pueden ir desde la amenaza al exterminio, como ha pasado con la Unión Patriótica en Colombia, y pasando por todo, por la difamación, el despojo, la persecución, lo que haga falta. El zombie Samuel seguirá defendiendo privilegios ajenos y odiando sin saber realmente por qué a otros que sus amos le han dicho que odie. Y le han simplificado la cosa, al estilo Hitler. Hay que odiar a todo el que no piense diferente. Tenga su carnet de odiador, mijo. Adelante. Siga por el canal. El canal de mierda, orilla izquierda, orilla derecha. Y aquí la gente peleando entre izquierda y derecha y todos por el canal. Ese es el juego en el que los tienen, pero todos entre el canal. Pues así llegó nuestro amigo Samuel a ser parte de ese colectivo. Y Samuel recuerda muy bien ese día, porque tuvo por primera vez la sensación de ser parte de algo importante allí, con toda esa gente gritando esas consignas, esa fila interminable de zombies que avanzaban gritando, muy cerquita unos de otros. Pero eso sí, con miedo de darse la vuelta, porque saben que el verdugo del amo viene detrás.